Amigos, qué alegría tenerlos por aquí. Espero que ya tengan su café en mano porque vamos a repasar juntos lo que ha pasado esta semana en Venezuela y el mundo. Maduro activa emergencia económica con poderes especiales, solución o más control. Tensión total entre Ecuador y Venezuela, robo de material electoral, acusaciones cruzadas y Ecuador en alerta máxima por un plan para asesinar a Noboa. Lucas Hunter, el surfista francés-americano que cumple 3 meses detenido en Venezuela. Estados Unidos sanciona a 5 petroleros por exportar 32 millones de barriles desde Irán, Rusia y Venezuela. María Corina Machado, entre la lista Time de las personas más influyentes del mundo. Me buscan para asesinarme. El teniente Rodríguez Araña denuncia persecución del régimen desde Estados Unidos. La OEA avala elecciones en Ecuador, alta participación, transparencia y algunas advertencias. Corte Suprema de Estados Unidos frena deportaciones de venezolanos bajo ley de guerra de 1798. Ollantaytamala a Barbadillo. Ya son 3 los expresidentes presos en la cárcel de mandatarios en Perú. Entre minerales y amenazas, Estados Unidos firma con Ucrania y le pone fecha límite a la paz. Colectan firmas por su liberación. Preso político Jesús Armas fue aceptado entre miles en la Universidad de Stanford. Aquí comienza Buenos Días y Libertad. Yo soy Horacio Siciliano. Gracias por acompañarme a repasar lo más importante de Venezuela y el mundo. Otra vez, el gobierno de Maduro saca un decreto de emergencia económica, esta vez, según él, para enfrentar las sanciones de Estados Unidos. El 8 de abril lo anunció en su programa, el 9 lo firmó, y en cuestión de días ya estaba aprobado por la Asamblea Nacional Chavista y validado por el TSJ chavista. Todo muy rápido, como ya sabemos que funciona cuando el gobierno necesita tener vía libre para hacer lo que quiera. El decreto declara un estado de excepción por 60 días, que además puede prorrogarse por 60 más, según Maduro, para proteger la economía ante la guerra económica que le está haciendo Estados Unidos con sanciones y aranceles. Claro, con ese argumento, el TSJ que responde al oficialismo le dio el visto bueno el 16 de abril. Ya está en la Gaceta Oficial y el gobierno puede empezar a aplicar las medidas cuando le parezca. ¿Qué puede hacer Maduro con este decreto? Bueno, básicamente todo. Puede aprobar presupuestos, endeudarse sin pasar por la Asamblea, puede suspender impuestos o trámites administrativos, puede gastar dinero del Estado sin tener que rendir cuentas, aunque sabemos que eso ya lo hacen. Puede imponer cuotas obligatorias a empresas para que produzcan nacionalmente y puede decidir sobre la economía como le dé la gana. Según él, esto es para estabilizar precios, atraer inversión y fortalecer sectores productivos. Pero la verdad es que muchos economistas y buena parte de las personas en redes sociales lo ven como lo que ya hemos vivido antes. Otra excusa para concentrar más poder y justificar la crisis diciendo que todo es culpa de la guerra imperial. A ver, pero ¿qué tan grave es la proyección de la situación económica para este año 2025? Bueno, el bolívar ya perdió más del 30% de su valor. La inflación va por el 13% mensual y se proyecta que pase el 100% en el año. Los ingresos petroleros cayeron por las sanciones de Estados Unidos, que además impuso aranceles de 15% a productos como ron, mariscos y café y 25% a países que compren petróleo venezolano. En Venezuela ya hemos vivido esto, decretos de emergencia que dan poder absoluto que prometen proteger al pueblo, pero que al final terminan profundizando la crisis. Hoy, otra vez, nos dicen que estamos en guerra, pero la verdadera guerra es la que libra el venezolano todos los días para llegar a fin de mes. Y no se resuelve con discursos, no con más controles. Se resuelve con transparencia, con producción real, con instituciones que realmente funcionen, con libertad. Esta semana el gobierno de Daniel Noboa denunció públicamente al SEBIN, el Servicio de Inteligencia del régimen de Maduro, por robar material electoral ecuatoriano en Caracas. El 16 de abril, un vehículo de DHL que transportaba 7 bultos con papeletas y actas electorales no utilizadas fue interceptado por hombres enmascarados en Caracas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, los atacantes se identificaron como agentes del SEBIN y se llevaron el material que debía regresar a Quito tras la suspensión del voto en Venezuela durante la segunda vuelta el 13 de abril. Este material estaba marcado como valija diplomática, lo que significa que está protegido por la Convención de Viena de 1961. En teoría no debería tocarse, pero según Ecuador no solo se tocó, sino que se robó. Horas más tarde, DHL recibió una llamada anónima
con una dirección para recoger los paquetes, que fueron recuperados y ahora están bajo custodia en Caracas. Esperan ser devueltos al CNE para verificar si hubo manipulaciones. La denuncia fue publicada el 17 de abril por la Cancillería ecuatoriana. Por su parte, el canciller venezolano Iván Gil negó todo. Dijo que la denuncia era falsa y risible y que el gobierno de Noboa estaba inventando un show para tapar el propio fraude que habían hecho en las elecciones, según Iván Gil. Por supuesto, Maduro también opinó. Calificó las elecciones de Ecuador como un fraude horroroso orquestado por Estados Unidos y hasta acusó a la ONG venezolana Súmate de haber participado en esta supuesta manipulación. Y otro tema importante esta semana es que Ecuador declaró alerta máxima por un plan para asesinar al presidente Noboa, presuntamente impulsado por sicarios internacionales y sectores políticos derrotados en las urnas. El Ministerio de Gobierno de Ecuador informó que el país está en alerta máxima por amenazas de atentados terroristas contra el presidente Noboa, su equipo de gobierno y otras infraestructuras estratégicas. El documento, que pasó de ser reservado a oficial, alerta sobre el traslado de sicarios desde México y otros países presuntamente contratados para ejecutar ataques contra Noboa y su gabinete. También se mencionan posibles atentados a puentes, bancos e instituciones claves del Estado. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó que la amenaza es real y que los protocolos de seguridad se activaron en todo el país. Bueno, y Ecuador está enfrentando una tormenta diplomática, política y de seguridad. Todo al mismo tiempo. Ahora hablemos de Lucas Hunter, de 37 años de edad, un ciudadano franco-estadounidense, amante del kitesurf y de la aventura. Lleva más de 3 meses desaparecido. Su familia está desesperada, sin respuesta y con una sola certeza. Fue detenido por militares venezolanos en la frontera con Colombia. Todo empezó el 8 de enero de 2025, cuando Lucas viajaba en moto por la zona norte de Colombia, cerca de La Guajira. En su último mensaje de voz enviado a su hermana Sophie, Lucas contó que intentó dar la vuelta al ver el punto de control venezolano, pero ya era demasiado tarde. Lo interceptaron militares armados y desde entonces nadie sabe dónde está. La familia no ha recibido información ni del gobierno venezolano, ni de la Fiscalía, ni del Ministerio de Comunicación. Según CNN, People y medios europeos, ni Estados Unidos ni Francia, países de los que Lucas es ciudadano, han logrado acceder a información oficial sobre su paradero. El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó el caso como una detención injusta, lo que les permite activar más recursos para presionar por su liberación. Sophie Hunter, su hermana, ha movido cielo y tierra. Ha contactado con la Embajada de Suiza en Caracas, que representa los intereses de Estados Unidos en Venezuela, y a organizaciones de derechos humanos y periodistas. Aunque hubo liberaciones recientes de otros estadounidenses en enero, Lucas no estaba entre ellos. Pero ¿por qué preocupa tanto este caso? Porque ya hay muchos antecedentes y el régimen de Maduro ha usado a ciudadanos extranjeros como fichas políticas en el pasado. Hay otros estadounidenses detenidos sin cargos, según el Departamento de Estado. Y los reportes sobre las condiciones en prisiones como el helicoide o la tumba son escalofriantes. Celdas de cemento, golpes, torturas psicológicas y ningún acceso legal. Además, Lucas no tiene antecedentes, ni vínculos políticos, ni nada que lo relacione con actividades ilegales. Solo estaba viajando, disfrutando del mar, y esa es la parte más dura de esto: desaparecer por estar en el lugar equivocado y en el país equivocado. Y la administración de Trump volvió a mover fichas esta semana. El 16 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 5 petroleros que, según investigación de la organización Tanker Trackers, han estado transportando petróleo desde Irán, Rusia y Venezuela, violando las sanciones internacionales. La cifra, pues, nada menos que 32 millones de barriles desde mayo de 2019 hasta hoy. Y todo esto usando tácticas como cambiarle el nombre a los barcos, apagar los sistemas de rastreo o transferir petróleo entre barcos en alta mar para que no se detecte el origen real del crudo. ¿Qué significa esto? Pues que Estados Unidos está tratando de cortar el flujo de dinero a estos 3 países, que son considerados enemigos estratégicos. Irán sigue vendiendo petróleo principalmente a China con transferencias a zonas como Malasia y Singapur. Rusia, sancionada por la guerra en Ucrania, también mueve petróleo a Asia, a veces disfrazando el origen, y Venezuela, que desde 2019 depende de esta llamada flota sombra, ha estado enviando crudo a China con empresas intermediarias para no levantar sospechas. Y el castigo es muy claro: esos barcos no pueden entrar ahora
a puertos aliados de Estados Unidos, ni hacer transacciones en dólares, ni contratar seguros marítimos con compañías occidentales. Y si algún país o empresa decide hacer negocio con ellos, también podría ser sancionado. Estados Unidos dice que esto es parte de una campaña para frenar el terrorismo, la guerra y las dictaduras. Venezuela respondió diciendo que esto es una agresión imperialista y Maduro, como siempre, prometió que seguirá exportando petróleo con sus aliados estratégicos. China, por su parte, dijo que no acepta sanciones extranjeras y que nadie le va a decir con quién puede comerciar. Estas sanciones reflejan el intento de Estados Unidos por cortar los ingresos que alimentan a estos tres regímenes que considera una amenaza global, pero también muestra lo difícil que es controlar un mercado tan oscuro y tan grande como el del petróleo. Maduro seguirá vendiendo, China seguirá comprando y los barcos seguirán cambiando de nombre y de bandera y de ruta. Mientras tanto, en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, la gente sigue viviendo con cortes de luz, sin gasolina y con los bolsillos vacíos. Y la revista Time publicó esta semana su famosa lista anual de las 100 personas más influyentes del planeta. Y entre nombres como Trump, Elon Musk, Claudia Sheinbaum y Javier Milei aparece una venezolana, María Corina Machado. Sí, fue reconocida por su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y por lo que la revista Times llamó su valiente liderazgo para lograr una Venezuela libre y democrática. El texto fue escrito por el senador y secretario de Estado Marco Rubio, quien la describió como la dama de hierro venezolana y una mujer que representa la resiliencia, la fe y la tenacidad. No es solo un reconocimiento bonito, es una señal clara de que su liderazgo está siendo visto y valorado a nivel mundial. José Ángel Rodríguez Araña, el teniente venezolano exiliado, lanzó una alerta que encendió todas las alarmas. Me buscan para asesinarme. Lo dijo el 16 de abril en una entrevista desde Estados Unidos. Según Rodríguez, agentes ligados al régimen de Maduro, posiblemente usando el nombre del FBI o incluso conectados con el Tren de Aragua, intentaron localizarlo en su residencia en Estados Unidos. Y aquí no estamos hablando solo de una amenaza. 5 familiares suyos ya están desaparecidos en Venezuela. Pero a ver, ¿quién es Rodríguez Araña? Es un militar venezolano disidente que fue parte de los movimientos La Espada de Dios y Operación Aurora. Estuvo preso en Ramo Verde y se fugó en 2017 junto a Ronald Ojeda, el mismo que fue secuestrado y asesinado en Chile en 2024. Rodríguez teme que su destino sea el mismo. ¿Y qué pasó con su familia? Pues 5 de sus familiares fueron detenidos o desaparecidos en Barinas. Entre ellos su hermana Génesis, sus primos Gilbert y Daniela y sus padres. No hay información oficial sobre su paradero. La versión del régimen, según Diosdado Cabello, es que están implicados en planes terroristas, pero no hay pruebas, no hay juicios, no hay nada. Simplemente desaparecieron. Y todo esto parece parte de una estrategia para forzar su entrega desde el exilio. Rodríguez denuncia que esto es una cacería y una operación internacional para seguir, secuestrar y eliminar a quienes se enfrentaron al régimen. También lo conecta directamente con lo que ocurrió con Ronald Ojeda, su excompañero asesinado en Chile, bajo circunstancias muy parecidas. Organismos como el Casla Institute y la misión de la ONU ya han documentado que el régimen de Maduro usa desapariciones forzadas y persecución de familiares como un arma de control. Y la Organización de Estados Americanos avaló oficialmente las elecciones presidenciales del 13 de abril en Ecuador, donde Daniel Noboa fue reelecto con un 55,60% frente a Luisa González. La misión de observación, liderada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, dijo que el proceso fue transparente, bien organizado y con una participación altísima. 83,67%, incluso mayor que la primera vuelta. La frase de Muñoz fue clara: cada voto fue una expresión de soberanía popular. La jornada se vivió en relativa calma y los resultados coincidieron con las actas observadas en campo por la OEA y la Unión Europea, que también tuvo más de 100 observadores desplegados. ¿Y qué destacó la OEA? Pues la transparencia en el sistema de escrutinio con tecnología blockchain, boletas infalsificables y el 90% de actas transmitidas en menos de 3 horas. La alta participación ciudadana en un contexto bastante tenso por la violencia y la polarización. El profesionalismo del CNE a pesar de las críticas políticas y rumores de fraude, pero también lanzó advertencias importantes. Criticaron que Noboa no haya pedido licencia durante la campaña como exige la ley, lo que desdibujó los límites entre presidente y candidato. También alertaron sobre las narrativas de fraude lanzadas por la candidata Luisa González que, sin pruebas,
dijo que no reconocía los resultados, dijo que hubo fraude, pero hasta ahora no presentó evidencias ni pidió formalmente un reconteo. El problema es que esto, en lugar de fortalecer su posición, la aísla mucho más. Incluso figuras de su propio movimiento, como el alcalde de Guayaquil y el prefecto de Manabí, ya reconocieron la victoria de Noboa. Ecuador sigue siendo un país profundamente polarizado. Noboa ganó, sí, pero tendrá que gobernar con una Asamblea Nacional dividida casi a la mitad entre su bloque y el del correísmo. Además, enfrenta dos frentes urgentes: la violencia por el narcotráfico, que ha disparado los homicidios en todo el país, y una crisis económica marcada por deuda y falta de empleo. La OEA y la Unión Europea pidieron reformas electorales, reglas más claras sobre licencias de campaña y acciones contra la desinformación. Y si bien felicitaron el proceso, dejaron claro que la democracia no solo se defiende en las urnas, también después del voto. Qué diferencia tan marcada con el proceso vivido en Venezuela. Y este viernes 18 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos detuvo temporalmente las deportaciones de venezolanos que estaban siendo expulsados bajo una ley que para muchos ya estaba en el archivo histórico. ¿Y de qué ley estamos hablando? Pues la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798. Pensada originalmente para conflictos de guerra y que ahora Donald Trump intentó aplicar a migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Sí, escuchaste bien, una ley de hace más de 200 años usada para expulsar personas sin necesidad de un juicio. Pero esta vez la Corte Suprema de Estados Unidos puso freno a esto. ¿Y qué decidió la Corte? Pues que no se puede deportar a nadie sin antes notificarle y permitirle impugnar su expulsión. Los venezolanos detenidos deben poder presentar una habeas corpus en Texas o donde estén recluidos. La Corte no dijo si Trump puede o no puede usar esta ley, solo pidió que se respeten los procedimientos básicos de justicia. Esta decisión fue unánime, 9-0. Todos los jueces, incluso los conservadores designados por Trump, votaron a favor del debido proceso. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues todo comenzó el 14 de marzo de 2025, cuando Trump invocó la ley de enemigos extranjeros diciendo que el Tren de Aragua era una fuerza invasora y que Estados Unidos debía actuar. Con eso se deportaron de inmediato 238 venezolanos hacia El Salvador, específicamente hacia la cárcel de máxima seguridad, Secot. El problema es que posiblemente, dicen muchos abogados, muchos de esos deportados no tenían antecedentes penales ni pruebas en su contra. Algunos eran solicitantes de asilo, otros simplemente estaban en revisión migratoria. La organización de derechos civiles más importante de Estados Unidos demandó al gobierno alegando que se estaban violando los derechos fundamentales de estas personas. El abogado Lee Herland fue tajante. Esto es un abuso de poder. Usar una ley de guerra contra migrantes es inaceptable. Y la Corte, al menos por ahora, le dio la razón. ¿Y qué pasará con los que ya están deportados? Pues aquí viene el detalle más delicado. Esta decisión no aplica retroactivamente. Es decir, los 238 venezolanos ya enviados a El Salvador seguirán detenidos allá, muchos sin saber por qué. El litigio sigue, la Corte no ha decidido si la ley es válida o no en este contexto. Solo ha dicho, paren. Primero vamos a revisar bien. Los próximos pasos estarán en tribunales federales, donde se va a discutir si Trump puede aplicar esta ley contra migrantes cuando no hay una guerra declarada y cuando algunos ni siquiera han cometido algún delito. La decisión de la Corte Suprema es por ahora hacer un freno al plan de Trump de hacer deportaciones masivas. Esto no significa que las deportaciones se detengan por completo, pero se obliga al gobierno a respetar el debido proceso, algo básico en cualquier democracia. El debate sobre migración, seguridad y derechos humanos está más caliente que nunca en Estados Unidos. Y lo que pasa en esos tribunales va a marcar el rumbo para miles de venezolanos en ese país. Desde aquí seguimos atentos. Y Ollanta Humala, expresidente del Perú entre 2011 y 2016, fue trasladado el 15 de abril al penal de Barbadillo en Lima para cumplir una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero. El motivo, pues, haber recibido millones de dólares en aportes ilegales de Venezuela y de la constructora Odebrecht para sus campañas políticas desde 2006 y 2011. La sentencia fue emitida por el Tribunal Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. También fue condenada su esposa, Nadine Heredia, a la misma pena. Pero ella no se presentó. En ese mismo día de ingreso a la Embajada de Brasil en Lima pidió asilo político y el gobierno de Lula se lo concedió. Mientras Humala era ingresado en Barbadillo en una camioneta con vidrios polarizados, ella salía rumbo a Brasil protegida por un salvoconducto. La jugada generó una polémica inmediata, pero ¿qué es Barbadillo? Pues
es un penal especial dentro de una base policial en Lima, ya que aloja a otros expresidentes peruanos. Alejandro Toledo, condenado también por corrupción en el caso de Odebrecht; Pedro Castillo, preso desde 2022 por su fallido intento de golpe de Estado; y ahora Ollanta, que se convierte en el tercer expresidente recluido allí al mismo tiempo. Este penal se ha convertido en un símbolo de colapso político e institucional del Perú. Según el Poder Judicial, Humala y su esposa habrían usado falsos aportes, contratos ficticios y valijas diplomáticas venezolanas para camuflar el dinero. Todo esto para financiar campañas, ganar elecciones y mantenerse en el poder. A pesar de que la sentencia es apelable, la ejecución fue inmediata, algo que su defensa calificó como excesivo. Mientras tanto, la Fiscalía celebra la decisión como un paso clave en la lucha contra la impunidad. Y mientras la guerra sigue dejando cicatrices en Ucrania, Estados Unidos avanza en dos frentes al mismo tiempo, uno económico y otro diplomático, pero con presión incluida. Un acuerdo para el futuro y los minerales esta semana entre Ucrania y Estados Unidos, quienes firmaron un memorando de intenciones que sienta las bases para un futuro acuerdo de asociación económica. Y el objetivo de todo esto, pues, garantizar acceso estadounidense a los minerales estratégicos como las tierras raras, esenciales para fabricar baterías, chips, tecnología de defensa y energía limpia. El pacto también incluye la creación de un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania, con la mira puesta en atraer capital extranjero, levantar la infraestructura destruida por la guerra y relanzar la economía de Ucrania a mediano plazo. Es un gesto de apoyo, pero también es geopolítica pura. Pero mientras firma para el futuro, Estados Unidos también dejó un mensaje claro para el presente. Si no hay avances reales en las negociaciones de paz, podrían retirarse del proceso. El encargado de lanzar el mensaje fue Marco Rubio, secretario de Estado, durante una reunión en París con líderes europeos y ucranianos. Donald Trump, aunque algo más optimista, respaldó el ultimátum y dejó claro de que no quiere una negociación eterna que no avance, especialmente en un año electoral. Y justo cuando Estados Unidos mete presión, llega una tregua con dudas este sábado. Zelensky aceptó la tregua planteada por Vladimir Putin por la Pascua Ortodoxa, que va hasta la medianoche del domingo 20 de abril, pero también propuso ampliarla más allá de esa fecha, siempre y cuando haya un compromiso real de silencio total. Si Rusia está ahora repentinamente dispuesta a comprometerse de verdad en un formato de silencio total e incondicional, Ucrania actuará en consecuencia, escribió Zelensky en la red social X. Sin embargo, también fue claro: no se fía. Dijo que los reportes de sus comandantes indican que los ataques rusos no han cesado y que sigue habiendo fuego en el frente, y que Ucrania responderá si es necesario. No hay que fiarse de las palabras de Moscú, remató. A ver, ¿y qué está en juego en todo esto? Pues este doble movimiento de Estados Unidos de invertir en el futuro y presionar por resultados ahora dejó claro que el conflicto ya no es solo militar, es político, económico y estratégico. Invertir en Ucrania significa ganar terreno en la reconstrucción, en el acceso a recursos clave y en la influencia regional. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos no quiere seguir sosteniendo una guerra sin fecha de cierre, ni seguir perdiendo capital político internacional. Estados Unidos firmará un pacto para el futuro, pero deja claro que la paciencia en el presente se está agotando. Zelensky acepta una tregua, pero con escepticismo. El frente sigue activo y aunque hay palabras de paz, los cañones aún suenan. La señal es clara. Estados Unidos quiere acuerdos, pero también quiere resultados. Jesús de Armas fue aceptado para estudiar en la Universidad de Stanford, una de las mejores del mundo. Es una oportunidad única, pero hay un gran problema. Está preso por el régimen de Nicolás Maduro. Y no por cometer un delito, está preso injustamente en Venezuela por su trabajo como activista y defensor de derechos ciudadanos. Desde las comunidades, Jesús ha dedicado su vida a formar líderes, a organizar vecinos, a construir un país desde abajo. Y esto no es solo una historia de injusticia, es una historia de talento y esperanza que está siendo truncada por la represión. Jesús no debería estar preso, debería estar empacando maletas para estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, y estoy seguro para después colaborar en la reconstrucción de Venezuela. Distintas organizaciones de derechos humanos y figuras públicas han comenzado una campaña para exigir su liberación inmediata. Estar informados es mucho más que conocer noticias, es entender el mundo en que vivimos para poder cambiarlo.
Saber lo que pasa en Venezuela y en cualquier parte del mundo nos permite construir una opinión clara, llena de argumentos y razones para seguir adelante. Mi nombre es Horacio Siciliano. Gracias por acompañarme en este resumen semanal. No olvides suscribirte y dejarme tus comentarios, que siempre los leo y trato de responderlos todos. Un gran abrazo, que tengan excelente día, excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre, para no perder la costumbre, buenos días y libertad. Chao.